increíble. Y le hice una última pregunta. Le hice una última pregunta a ChatGPT. Le dice, ¿influyen los ritmos modernos en la santidad de la iglesia y la moralidad de esta? Y dice, sí, Pablo, los ritmos modernos sí pueden influir en la santidad y la moralidad. Es increíble cómo un programa, mano, un buscador, alguien que coge de todo lo que hay en la internet y te da un resumen en relación a alguien que no tiene alma, que no tiene vida, algo que es un programa, ¿verdad? Que puede resumirte cogiendo todo lo que hay en la red y hacerte un resumen de la pregunta que tú estás haciendo, lo que tú estás buscando. Y que los seres humanos y las personas que tenemos el Espíritu Santo de Dios, las personas que tenemos la Biblia, que hemos sido instruidos en la palabra, a veces no nos demos cuenta que la música, hermano, los estilos influyen en la santidad y en la moralidad de la iglesia. Pero bueno, aunque no por el ritmo en sí mismo de forma aislada, sino por lo que representan, y esto es súper, súper, súper importante, lo que representan, dice, cultural, emocional y espiritualmente, y cómo afectan el ambiente del culto, wow, el ambiente del culto, la mente y el corazón del creyente. Esto no se podía haber dicho mejor. Dice que tremendo. Los ritmos maneros, ¿qué pasa con ellos? Pueden afectar. ¿Cómo? Porque cada uno de esos ritmos representa una cultura. Y eso es fácil. Mire la música urbana, por ejemplo, cómo se visten, cómo hablan, cómo caminan, cómo cantan. Y mire una persona en la iglesia que cante música urbana y se va a dar cuenta que se viste de la misma manera, que se mueve de la misma manera, que camina de la misma manera, que habla de la misma manera, sea un reggaetonero, sea un rapero, sea un salsero, sea estos tipos de estilos de música que son el merengue, que son estilos de músicas populares y que son estilos de música sensuales y que tienen en sí misma, tienen esas músicas, esos estilos de música tienen en sí mismos tienen una carga cultural, una forma de vida. Fíjese cómo en la iglesia le cambia la letra, pero la cultura de donde viene ese estilo de música se traspasa también dentro de la iglesia. Es impresionante. Trae con ello una cultura, trae algo que produce emocionalmente, produce ese estilo de música, cosas que son las mismas que producen en el mundo. La misma sensación, los mismos sentimientos, las mismas pasiones son despertadas cuando uno escucha ese tipo de música dentro de la iglesia. Tanto, como le dije, cultural, emocional y espiritualmente. Hablábamos la vez pasada, hablábamos cómo habían pensadores como Richard Wagner, por ejemplo, aquel alemán, que decía que la decadencia de la música es el reflejo de la decadencia de lo moral. Esto era algo que decía eh, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Este hombre, este pensador, pues decía esto. También veíamos a Tolstoy, como decía, la música que no eleva moralmente es ruido disfrazado de arte. Veíamos a este otro alemán que decía que fue un cristiano, dice que la música no puede ser neutral. Esto es importantísimo. O glorifica a Dios o glorifica al hombre caído. Estos fueron uno de los pensamientos que nosotros tuvimos eh, compartiendo con ustedes en el último video que tuvimos haciendo sobre la música y cómo pudiéramos nosotros entender, hermano, que cada estilo de música representa una, es decir, exteriormente uno puede ver que cada estilo de música lleva una cultura, produce un cierto tipo de emociones y una cierta espiritualidad en la persona. ¿Vale? Vamos, me dice, y cómo afectan el ambiente del culto. ¿Qué produce en el ambiente del culto?
la mente y el corazón de los pies. Vamos a desglosarlo con claridad profunda. ¿Influyen los ritmos modernos en la santidad de la iglesia? Sí, influyen. Por varias razones importantes. Número uno, el ritmo moldea la experiencia espiritual. ¡Wow! El ritmo moldea la experiencia espiritual. Ritmo no solo acompaña el mensaje, sino que lo intensifica o lo distorsiona. Ritmos sensuales o agresivos estimulan emociones carnales. No reverencia ni quebrantamiento. Esto es súper importante. No reverencia ni quebrantamiento. Ejemplo, un beat de reggaetón no induce a la meditación sobre la cruz, sino a lo corporal. Porque ¿qué hace la música? En ese tipo de música lo que promueve es el movimiento sensual del cuerpo, no la meditación o la reflexión. Pedro dice, sed santos porque yo soy santo. Segundo, ¿cómo afectan? Afecta la percepción del carácter de Dios. Esto es algo que nos está pasando mucho. Hoy las personas no saben cómo es Dios. No tienen una verdadera perspectiva de cómo es Dios, sino que la idea que tienen de Dios es más de una persona, un humano imperfecto, que del Dios santo que nos enseña la Biblia. ¿Cómo la música puede afectar en la percepción del carácter de Dios cuando el ritmo es irreverente o mundano? Claro, si tú tocas en la iglesia, dentro de la iglesia, algo mundano e irreverente, aunque le pongan letra cristiana, pues afecta la percepción que las personas tienen de Dios, de lo santo y lo profano, cuando ya no hay división entre lo bueno y lo malo, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, en que todo es de Dios, pues entonces si todo es de Dios, pues todo vale. Entonces la gente empieza a perder la percepción de lo santo y lo profano y de cómo es Dios. ¿Por qué? Porque lo hemos expuesto a ritmos irreverentes y mundanos dentro de la iglesia. El culto deja de comunicar la santidad, majestad y temor de Dios. En vez de presentar a un Dios glorioso, se transmite un ligero, divertido, accesible a mi manera. Esto es tremendo. Yo hay personas a veces que tienen una idea de Dios que uno dice, madre mía, ¿de dónde aprendieron esto? Hebreos 12:28, sirvamos a Dios agradándole, dice, con temor y reverencia. Tercera forma, dice, moldea la cultura de la iglesia. Y esto es lo que yo le hablaba hace unos minutos. La música le da forma a la cultura de la iglesia. La música no es neutral, hermano. Esto es algo que nosotros necesitamos enfatizar una y otra vez. La música nunca es neutral, jamás. La música produce y es un lenguaje que o edifica o daña el alma de la persona. O la santifica o la corrompe. La música no es neutral. Forma valores. Interesante. Actitudes. Lenguaje. Como le venía diciendo, los estilos de música tienen una forma de hablar, una forma de vestir, tienen una cultura en sí mismos y van transformando la iglesia. Cuando tú vienes a ver, a veces la iglesia tú no sabes si está en un grupo de personas no creyentes con un estilo de música mundano que dentro de la iglesia. Y es claro, la Biblia nos enseña que debemos de desechar también toda palabra profana. Y debemos de nuestras palabras, debemos de desechar toda palabra corrompida en nuestra boca. Pero esos estilos de música a veces traen palabras que son corrompidas y queremos entonces santificarla para Dios. ¿Por qué? Porque está dentro del lenguaje. Igual formas de vestir. ¿Por qué? Porque están dentro de la cultura de ese estilo de música. Lenguaje, wow, míralo aquí. Estética. Le cambia la estética a la iglesia. ¿Por qué? Porque esos estilos de música vienen con un estilo de vida, de estética, con una cultura de cómo vestir, cómo hablar, cómo caminar, cómo comportarse, cómo responder, todo. Incluso vestimenta. Sí, incluso vestimenta. Bueno, y ChatGPT no es legalista, ¿eh? Aquí, vuelvo a decir, esto es un programa, mano, que nos está dando un resumen. Los ritmos modernos con raíces en culturas seculares, y hablaba aquí sobre las raíces de la cultura secular, y no sé si se acuerdan que la semana pasada yo les estuve hablando sobre cómo la Biblia nos enseña en Génesis,
y se produzca la tierra, hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en él, sobre la tierra y fue así. Y hablamos también sobre cómo estos, por ejemplo, en Romanos nos enseñaba que si las primicias son santas, dice, si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y hay una relación entre Génesis 1 con Romanos 11:16, donde Dios creó que cada planta iba a dar un fruto y ese fruto iba a tener una semilla y esa semilla iba a dar otra planta que iba a ser de la misma especie, del mismo género de, eh, de la planta que produjo el fruto anterior. Y así pasa también con todas las cosas. Las raíces de la música influyen en el producto final y el carácter final de las personas. Siempre va a ser así. Si la raíz es santa, también lo va a ser. Alguno me podría decir, pero hermano, no hay música que sea para Dios solamente, hermano. Y bueno, como le decía, hay músicas que son tolerables dentro de la iglesia y músicas que no. Hay músicas que definitivamente no son tolerables de ninguna manera, en ningún tiempo. Aunque otros digan que sí, son músicas corrompidas y son músicas que eh, traen una nueva cultura, como veníamos diciendo, traen una nueva forma un nuevo lenguaje, una nueva estética, incluso vestimenta, actitudes, todo lo cambia. Ritmos modernos con raíces en culturas seculares, fiesta, sensualidad, rebeldía, como muchos de estos, aquí me vienen algunos a la mente, ¿no? Fiesta, sensualidad, rebeldía, me viene algo de fiesta de la salsa, el merengue, sensualidad, el reggaetón, la rebeldía, me viene a la mente el rap, el rock, que son músicas de protesta, todo esto acarrean esos códigos al cuerpo de Cristo. Todos estos estilos de música que acarrean y traen sus códigos de vida también dentro de la iglesia. Vuelve a darnos a Romanos capítulo 12, dice, no os conforméis a este mundo. Número 4, transforman la adoración en espectáculo. Increíble. Transforman la adoración en espectáculo. Ritmos diseñados para entretener hacen que la iglesia actúe como audiencia. Esto es un punto aquí interesante, ¿eh? Ritmos diseñados para entretener hacen que la iglesia actúe como audiencia, como espectadores. Donde nuevamente el centro, ¿quién es? El artista. Y no como adoradores. Está muy profundo esto, ¿eh? Ritmos diseñados para entretener hacen que la iglesia actúe como audiencia, no como adoradores. El escenario se convierte en un show y el púlpito en plataforma de estrellas. Juan 4:23, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Seguimos un poco rápido el verso número 5, que es el último, perdón, el verso no, el punto número 5. Desensibilizan la conciencia. A fuerza de exposición repetida, lo que antes parecía irreverente, sensual o mundano, ahora se normaliza. No sé si usted en el pasado había una de las músicas que hoy escucha que antes le escandalizaban o le hacían sentir mal o le contrictaban o le hacían tropezar y ya no. Quizás no sea porque la música o porque usted ha ido cambiando y ha habido eh, un cambio en usted para aceptar lo que es bueno. Puede ser que con el tiempo podamos ir nosotros, nuestros corazones endureciéndose, nuestra conciencia cauterizándose y dejemos de sentir que verdaderamente estas cosas nos escandalizaban. Como dice, cuando uno se esfuerza a la exposición repetida, ese tipo de música, una iglesia a lo mejor que hay de ese tipo de música, llega un momento que al principio te choca, te es irreverente, te es chocante, te es sensual, tú lo sientes mundano, pero con el tiempo lo ves como algo normal. O sea, ha habido un proceso de corrupción y de daño en tu conciencia y en mi conciencia.
poco a poco se pierde, dice, el discernimiento espiritual y el temor santo. Efesios 5:15, mirad bien cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Termina. Pero atención, no es solo el ritmo, como hablábamos anteriormente, no solamente hay problemas en el ritmo, sino también la letra. Hay quienes usan ritmos modernos con reverencia, letra bíblica y vidas santas. Y también hay himnos antiguos cantados sin fe ni entendimiento, como hablábamos ahorita. Hay cosas antiguas que fueron hechas mal y que tienen un mal mensaje y que son vacías también. Hay cosas nuevas que son, como decía, tolerables dentro de la iglesia, que no escandalizan, que no hacen tropezar a nadie y que son con una buena letra y que nos edifican a todos. Pues, gloria a Dios. Adelante, uno tiene que tener cuidado de no centrarse solamente, no, que lo antiguo, solamente lo antiguo. En lo moderno también hay cosas buenas y uno debe de ser edificado a través de lo moderno mientras que no ofenda ni escandalice a nadie ni haga tropezar a nadie. Amén, mis hermanos. Lo que determina si un ritmo edifica o corrompe, y aquí es muy importante, lo que identifica si ese ritmo que usted está pensando edifica o corrompe es el origen. Vuelvo otra vez. Fíjese, si nosotros, hablando, no soy yo que le estoy diciendo esto, pero ya vimos el video pasado sobre las raíces de las cosas. Ahora se lo acabo de mencionar hace unos minutos atrás. Dice, el origen cultural y espiritual del ritmo. ¿Cuál es el origen de esa música, de ese estilo musical? Eso es muy importante. El origen cultural y espiritual del ritmo. El contenido lírico, es decir, la doctrina, lo que se canta. El efecto emocional y espiritual que provoca esa música que tú estás, ese estilo de música que estás tocando que te gusta. ¿Qué produce? Tiene una relación, recuerde, de dónde viene y lo que produce. La raíz y el fruto. Amén. Y la vida del adorador y su enfoque. Termina diciendo, resultado final, sí, los ritmos modernos pueden afectar la santidad y la moralidad de la iglesia si no se examinan con discernimiento espiritual. No todo lo moderno es malo, pero todo debe pasar por el filtro de la palabra, la reverencia y el fruto espiritual. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Así que, mis amados, quería compartir con ustedes. Se me ha hecho un poco largo el video, quizás lo divida en algunas partes y dejo uno completo, pero es súper importante que nos demos cuenta de estos pasos de cómo la iglesia puede ser corrompida a través de la música. Cómo el estilo de música puede corromper, porque cada estilo musical trae una cultura, trae un lenguaje, trae una forma de vida, tiene una raíz y produce unos frutos, y es necesario que prestemos atención y que nos volvamos a Dios en oración y que pidamos perdón a Dios si nos hemos, con el pasar del tiempo, ido aceptando estilos musicales sensuales y mundanos, porque Dios es un Dios santo y sin santidad nadie le verá. Y es necesario que nuestra adoración a Él sea en espíritu y en verdad. Un abrazo, mis hermanos. Que el Señor les guarde, les bendiga y que pueda ser de edificación esta meditación para ustedes. El Señor les bendiga mucho.